Pues muy buenas tardes y bueno, lo primero, gracias a todos por haberos acercado hoy aquí con el calor que está haciendo, aunque bueno, este es un lugar donde uno se puede perfectamente refrescar. Vamos a entrar a hablar hoy de fortalezas emocionales y más allá de hablar y describir qué son las fortalezas emocionales, que es un término que nace relativamente temprano o es bastante recién nacido y nace un poquito en el ambiente, sobre todo, de la psicología. Y una psicología bastante concreta, que es la psicología positiva. Una psicología que está, como decía, prácticamente recién nacida y viene de la mano, sobre todo, de dos psicólogos, dos psiquiatras, que dándose cuenta de que había un gran catálogo de trastornos y de enfermedades mentales, pues ellos hicieron una labor, la verdad que encomiable, de categorizar también en una lista de 24 fortalezas emocionales. Y eran casi como antídotos, o son antídotos, frente a todo este tipo de trastornos y más allá de cuando a lo mejor se declara un trastorno in situ, antes de eso se van a dar también una serie de situaciones en cualquier individuo, que son a lo mejor sus debilidades, que pueden en un momento dado minarlo y llevarlo a ese tipo de patologías que ya son con palabras a veces mayúsculas. Evidentemente, yo aquí no estoy en un ámbito psicológico, estoy en una escuela de filosofía y estas fortalezas emocionales que están catalogadas por Seligman, este caballero, este psicólogo, este psiquiatra, voy a ir a las raíces a una profundidad mayor, porque uno puede decir, bueno, ¿y estas fortalezas? ¿Y de dónde salieron estas fortalezas? ¿Y cómo que hemos llegado hasta ellas? ¿Y por qué catalogarlas en 24? Bueno, cuando nosotros vamos un poquito a la historia y nos trasladamos en la línea del tiempo, vamos a ver que los filósofos en la antigüedad ya nos hablaban de estas fortalezas. Entonces no se conocía la psicología, pero sí se conocía el cultivo de fortalezas interiores para construir a los hombres, para construirse, para construir sobre todo estas moradas interiores, donde nosotros vivimos y donde nosotros también nos asentamos. Así que, más allá de hablar de 24 fortalezas, yo las voy a ir acotando y las voy a dejar en un principio en 4, que van a estar descritas sobre todo en la República y en algunos textos de la República y que nos las traen haciendo referencia a Platón. Y más allá, si tenemos que hablar a lo mejor de una teoría de estas fortalezas, nos vamos a ir a Sócrates. O sea que ellos resulta que eran como los psicólogos de la época. Bueno, era gente bastante sobresaliente y están muy bien todos los escritos actuales, pero no tenemos nunca que perder las referencias en estas líneas del tiempo y sobre todo acercarnos a estas personalidades que nos dejaron muchísima luz en esto, sobre todo de construirnos psicológicamente y de construirnos en esta también, que digo yo, humanidad que somos, encarnarnos desde otras perspectivas, desde otros lugares. Así que hablar de fortalezas emocionales es evidentemente hablar de aspectos del individuo que van a ser aspectos muy positivos, que van a formar parte casi como piedras edificantes, porque van casi como estas cariátides, a construir a un hombre sólido, a una mujer sólida. Y vamos a ver que también se las puede incluso desarrollar en el tiempo y que gracias a las fortalezas emocionales o gracias que las vamos a denominar más concretamente, más allá de fortalezas, virtudes, gracias a estas virtudes vamos a poder seguir creciendo en el tiempo.
Nosotros a veces nos contemplamos y bueno, parece que no crecemos. O en los primeros estadios de un ser humano el crecimiento es muy visible, el crecimiento es como latente, está patente y parece que en los primeros años como que uno tuviera como una gran progresión, pero luego, en un momento dado, incluso en cualquiera de nosotros, terminamos los estudios, terminamos las carreras, terminamos un poquito casi como, bueno, estas formaciones y muchas veces nos quedamos como ahí. Y yo creo, sinceramente, que cuando las personas seguimos cultivándonos, el crecimiento es siempre, siempre, para siempre y por siempre. De ahí que entonces tengamos como un extremo también tratamiento de nosotros mismos, acercándonos a estudios y sobre todo también acercándonos a estos filósofos que yo los denomino solares, que son filósofos solares porque nos van a dar luz, nos van a dar conocimiento, nos van a aportar sabiduría y desde ahí cualquier persona puede seguir creciendo, tenga la edad que tenga. Hablamos de fortalezas como justo aspectos psicológicos que se definen en las virtudes, aquellas formas distinguibles en las que se manifiesta una virtud. Dice que las fortalezas de carácter son manifestaciones evidentes de las virtudes. Y yo digo que las fortalezas son piedras angulares edificantes de las virtudes. En esta diapositiva ya vemos que la palabra virtud se repite en cada frase, pero también van a aparecer otras palabras como por ejemplo carácter. Y yo aquí tengo que hacer casi como un paréntesis para hablarles a ustedes de ciertas cosas para sentar unas bases y poder desarrollar lo que es esta conferencia. Cuando nosotros nacemos con un temperamento. Y hablaríamos entonces de la teoría de los temperamentos, que es el médico Galeno, por cierto, contemporáneo del emperador Marco Aurelio y también médico de este. Y él, siendo o bebiendo de las fuentes de sabidurías de otro médico anterior que es Hipócrates, va a dar una vuelta y va a decir: señores, aquí nosotros en nuestra Constitución tenemos temperamentos. O sea que hablaríamos de la actual, a lo mejor, genética. Digamos que tenemos como unas huellas que son huellas de nuestra propia Constitución, porque él hablaba de 4 temperamentos y uno pues era el sanguíneo, otro en un momento dado era también casi como el flemático, el colérico, o sea, palabras que dices, uy, ¿de qué estamos hechos? Bueno, él decía, Galeno comentaba, que dependía de estos humores internos que nos constituían, que nosotros entonces tendríamos unas tendencias. Pero ¿podemos decir que somos solamente eso, ese territorio o ese terreno en el que nacemos? Y decimos no. Nosotros tenemos una predisposición, hay una genética, pero también se puede grabar en esos genes encima. Y a través de la formación del carácter es que nosotros podemos grabar incluso aunque tengamos unas tendencias y revertir incluso hasta ciertos miasmas, ciertas situaciones incluso casi como patógenas, podemos revertirlas a través de la formación del carácter. La formación del carácter se empieza a hacer también relativamente a una edad temprana y se hace por contacto de la familia, por contacto de la sociedad y por contacto también de la educación que nosotros, vamos adquiriendo. Así que más o menos a partir de los 3, 4, 5 años y luego en la pubertad, nosotros vamos cogiendo como retales de lo que tenemos alrededor y construimos nuestro carácter. Y a veces llegamos a una edad que ya es un poquito más madura, hechos con estos retales. Y nos damos cuenta de que hay cosas que ni son nuestras,
como pueden ser, pues eso, falsas ideas o ideas preconcebidas, falsos conceptos o cosas que, bueno, pues que nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, a veces cosas que han sido muy atinadas, pero otras que a lo mejor no han sido tanto. Quiere decirse con esto que a cierta edad uno tiene que replantearse quién es y con qué modelos está trabajando. Y si esos modelos pueden ser susceptibles a cambio a través de un trabajo constante y si se puede en esta grabación hacer una grabación de una actualización totalmente positivo. Y podemos decir que esto es posible, de tal manera que en la mezcla del temperamento y el carácter aparecería lo que es la personalidad de una persona. Es como el casamiento de estas dos partes o de estas dos constituciones. Y nosotros en nuestra personalidad pues somos bastante particulares, bastante curiosos. Y uno no puede decir o quedar con eso de es que yo soy así. Eso es bastante pobre. Eso es, de hecho, como diría algún filósofo, bastante indigno. Eso hay que someterlo a análisis y hacer algo, trabajar sobre esas partes que nos van a quedar en un momento dado en constancia de que son debilidades. Así que esta personalidad, que por cierto es cambiante, nosotros la podemos edificar, la podemos fortificar. Estas piedras angulares serían casi como en esta fotografía, en esta diapositiva, esta piedra central de aquí. Una piedra angular casi es como una piedra que le llamamos una clave. Una clave es esa piedra que, estando bien asentada, absolutamente todo se puede construir desde ella porque todo se puede apoyar en ella. Así que las virtudes son esas piedras angulares. Y decimos que una piedra angular también es casi como un basamento donde todo lo construido encima sería verticalizante y estaría tan bien edificado que se mantendría en el tiempo y más allá del tiempo que conocemos en esta línea del tiempo. Así que fíjense si esto es importante, trabajar entonces las virtudes para construir, digamos, estas piedras donde nosotros nos vamos a apoyar y donde nosotros nos podemos catapultar, nos podemos elevar, nos podemos volver a construir. A través de las virtudes tenemos posibilidades, así que no está todo perdido, no importa la edad que se tenga, lo que importa es que haya sobre todo un conocimiento. Y si hay un conocimiento, entonces se pueden actualizar todos los conceptos internos. Pero aquí hay mucha virtud. ¿Y qué es una virtud? Porque también en esto hay un poquito que abrirlo para poder concebir y poder también ponernos un poco en situación. Bueno, la virtud, nosotros podríamos decir en esta actualidad que lo llamamos excelencia. ¿Qué es excelencia? Es excelencia. Y también para ciertas sociedades o ciertos humanos de otras épocas, y vamos a desplazarnos a la antigua Grecia. En Grecia se hablaba de arete, y esa gran civilización y ese gran momento, que fue un momento dorado, que fue un momento de un resurgimiento de absolutamente todas las ciencias, todas las artes, o sea, ahí hubo como una concatenación de personas, de virtudes, personas virtuosas que hicieron algo muy brillante, que todavía nosotros podemos irnos a ese tiempo y traer y rescatar hacia este otro nuestro todo lo que aquellos hombres defendieron. Bien, este arete estaba aplicado a todo, a todo. Era como una persona que sabía montar muy bien a caballo, tenía arete. Un artesano en su arte
en su oficio, pulido, pulimentado y desarrollado durante muchos años, tenía arete y cualquier persona podía precisamente desarrollar su arete en aquello que venía con también predisposición. Y de predisposición también vamos a hablar, pero un poquitín más adelante. Nos vamos a ir a Platón porque, en fin, yo no considero a alguien más alto y una cátedra mayor que él para definir un poco esto de la excelencia. Y él hablaba de que esta excelencia era el objetivo de la educación y que gracias a la educación, digamos que pues eso, esta virtud y este deseo de convertirse, él habla de un buen ciudadano. Un buen ciudadano es una buena persona y es esa buena persona que estando en contacto con la sociedad hace sociedad y hace cambio. De ahí que entonces nosotros también nos tenemos que concebir como esas personas que trabajadas en excelencia o en arete podemos también dar nacimiento a ese cambio que a veces demandamos, a ese cambio incluso que a veces estamos como esperando que surja. Y yo digo, no se quede nadie esperando a que surja esto, póngase todo el mundo en movimiento. Y que esas virtudes que cualquiera de nosotros portamos, que estén tan sumamente trabajadas, que haya virtuosismo en cualquier ámbito, en cualquiera en donde ustedes se manejen. Da lo mismo lo que estén desempeñando, pero que sea algo sobresaliente. Sobresaliente sobre todo para que de alguna manera ustedes queden totalmente satisfechos en su vida, porque están entregándolo, y están entregándolo a una altura elevadísima, a una altura máxima, a su altura. Hablamos también un poco en esta segunda frase de Platón, y él dice que si el semblante de la virtud pudiera verse, enamoraría a todos. Y yo creo que esto efectivamente enamora. Quiero decir, cuando yo voy a lo mejor a una cafetería y pido un simple café, una simple infusión, hay gente que tiene arete, que ya te acoge con una sonrisa, no es un despacharte, es un servirte. Es un servirte. Y arete también va a hacer referencia a este servicio y a un servicio que ennoblece. Y vamos a ver también como cuando una persona sirve, eleva también su existencia y da sentido a toda su vida. Así que puede enamorar la virtud cuando está carnalizada. Yo digo que sí. Y que cualquiera de nosotros podemos carnalizarla, por supuesto. Podemos vestirnos con esta noble vestidura, sí. La virtud es la vestidura más elevada que tiene cualquier individuo, cualquier ser humano. Y de eso se trata, que puede haber humildad, pero la persona va totalmente con esa toga de virtud. Y esa toga de virtud se puede llevar a cualquier ámbito, a cualquier campo. Y nos vamos a ir también a Aristóteles, otro de los grandes, y él dice, en cuanto a la virtud, dice, no basta con conocerla, también hay que procurar plantearla y ponerla en práctica. Aquí él nos recuerda que no solamente se estudia, sino que nos tenemos que poner manos a la obra. Que no solamente es conocer que es virtuoso, sino construirlo, trabajar en las virtudes para que estén realmente no solo latentes, sino totalmente volcadas en aquello que nosotros hacemos. Pero claro, la pregunta entonces del millón es ¿qué hacer para ser virtuoso? ¿Cómo hacemos para ser virtuosos? Bueno, aquí tengo un pequeño plan, porque por algún sitio siempre hay que empezar. Y yo digo que para hacerse virtuoso, lo primero que un individuo tiene que tener es un propósito. La persona que tiene propósito
tiene una muy buena dirección. Y la persona con propósito tiene motor y también tiene motor o enciende su motor a través de la voluntad. Y esa voluntad en un momento dado que está encarnada va a estar tutelada por la razón. Y una voluntad encarnada que está tutelada por la razón, eso es algo magnánimo, eso es algo elevadísimo. Así que cuando nosotros tenemos propósito, para mí hay gente que a lo mejor me pregunta, oye, ¿y cuál es mi propósito? Y yo digo, bueno, tú sabrás cuál es tu propósito, cada uno de nosotros tiene que preguntarse. El propósito es para lo que nosotros valemos y uno tiene que preguntarse cuál es la razón de su vida. Y en este caso yo les pregunto, ¿cuál es la razón de su vida? ¿Cuál es la razón por la que han nacido? Este es el propósito. Y es un propósito que tiene que ser revelado, que tenéis o tienen ustedes que revelar. Porque si hay propósito es esa dirección. Y también vamos a hablar, bueno, de propósitos y de estos propósitos incluso más pequeños, cotidianos, ¿no? Hoy es viernes y es como, bueno, como es viernes, empezaré a hacer ejercicio el lunes. Estos pequeños propósitos. O como es viernes, hoy voy a salir con los amigos, voy a tomar, no sé, cualquier cosa y ya el lunes ya empiezo con el propósito, ¿no? Esto seguramente que nos sonará un poco a todos, ¿no? Bueno, estos propósitos pequeños son muy significativos porque también revelan qué estamos haciendo con los grandes. Y a veces en estos propósitos de vida, exactamente igual que en estos pequeños propósitos, estamos procrastinando. Estamos como, bueno, va, ya lo haremos, ¿no? Ya lo haremos. Ya si eso, ya lo dejo para el lunes, para primeros de año, para después de vacaciones. Cuidado con esto, porque nosotros aquí, en este mundo finito, tenemos eso, el tiempo contado. Un tiempo que es casi como un reloj de arena que tenemos boca abajo y es hacerlo ya, hacerlo ya. Y esto, como decía una de mis abuelas, incluso hacerlo sin ganas o hacer un poder, ¿no? Esto, nosotras somos dos hermanas y cuando éramos así pequeñas nos decían esto, hay que hacer un poder. Y claro, tú te quedas así, ¿cómo un poder? Pero ¿de dónde se saca, abuela? Sí, esto hay que hacerlo, había que hacerlo, había que sacar un poder, había que hacerlo, incluso aunque no supieses cómo, pero lo importante también era como ponerse en marcha. Y de ponerse en marcha hablamos cuando estamos hablando de esa acción, Evidentemente, si tenemos un propósito marcado, si tenemos una buena carta de navegación donde está esto muy definido, vamos a saber cuál es la siguiente acción, el siguiente paso, la dirección correcta, la acción correcta. Y esto hablaría también de la coherencia. De tal manera que entonces, primero el propósito, luego la acción y luego algo que es a veces también difícil de sostener, la disciplina. Bueno, la disciplina, ¿qué tal? ¿Cómo andamos de disciplina? A mí a veces aquí me sale como un interrogante. Hay veces que dices, bueno, disciplina, para estas cosas a lo mejor sí, para estas cosas, aquí no se la conoce a veces la disciplina. Bueno, pasa lo mismo. La disciplina también va a empoderarse, va a hacerse una fortaleza, evidentemente si yo tengo claro un propósito o si yo no me olvido de ese propósito. Es como, despierta, despierta, el propósito es este y tienes que seguir y tienes que accionar diariamente, aunque solo sea eso, que te despiertas y 2 horas de tu día, 3 horas, esto ya es un tiempo. Es un tiempo sumatorio, es un tiempo, pues eso, que vas a ir cogiendo estas piedras edificantes. Así que esta disciplina, evidentemente, mantenida en el tiempo, dará entonces a la persona este virtuosismo o esta maestría, porque también se va a hablar de ser un maestro por repetición de las acciones.
De tal manera que cuando uno repite, tripite y sigue ahí, llega un momento que lo tiene como integrado y lo hace natural, porque se trata también de que estas virtudes, que son casi como poderes mágicos, puedan estar como muy disponibles, pero muy disponibles porque nosotros las tenemos actualizadas, las estamos trabajando, las estamos poniendo como en marcha. Y luego ya para finalizar, es un poco esto de la reflexión. Claro, nosotros tenemos un poco que reflexionar dónde estamos, pues eso, a qué nos dedicamos, si estamos haciendo lo correcto, si realmente pues eso, estoy dentro de este propósito de vida, si estoy haciendo todo lo que debo y más, cómo me estoy desempeñando. La reflexión evidentemente es necesaria y es casi de obligado cumplimiento. La reflexión, yo digo que tiene que estar casi como esto, un ejercicio pitagórico, que estos pitagóricos esto lo hacían todas las noches, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo ha sido mi día? ¿Qué valor ha tenido mi día? ¿Cómo he hecho estas acciones? ¿Qué puedo enmendar si ha habido errores? ¿Qué puedo todavía potenciar? ¿Cómo me he desempeñado? El que haya también un análisis y que uno saque como sus conclusiones para seguir trabajando al día siguiente. Cojo esta frase porque me gusta mucho, dice: la grandeza del alma no consiste tanto en subir y empujar como en saber gobernarse, y me encanta esta palabra, circunscribirse. El autogobierno. Y el autogobierno va precisamente de esto, me circunscribo, me meto dentro de un círculo y me observo. Y tengo capacidad de análisis. Y aquí me pego una vuelta y otra vuelta y me depuro y me cincelo y me sigo trabajando. Y en este circunscribirse es como, claro que va a haber un contacto con lo externo porque necesitamos tener esta relación, pero esta forma que uno hace de externalizarse es también para hacer una recogida y volver hacia adentro, que es la dirección correcta, ¿no? Para mí la dirección de las direcciones es hacia adentro. Así que todos los días volver hacia adentro y observarse. Es como volverse a escribir, incluso escribir encima de lo que hay y escribir con letras nobles, con letras mayúsculas. Y bueno, dejamos un poco esto, ya más o menos sabemos cómo hacernos virtuosos, y yo he cogido para trabajar hoy 7 virtudes. No sé si me va a dar tiempo a desarrollarlas todas, espero que sí, pero me he ido a virtudes donde las 4 primeras son capitales, y hablaría que cuando nosotros estamos trabajados en estas 4 virtudes vamos a tener justo una orientación en la conducta de la vida. O sea que nos podemos basar en ellas y tenemos que hacer como mucho hincapié y mucho trabajo, que digo yo, de fondo para poderlas tener tan construidas, porque van a ser casi como puntos cardinales o van a ser casi también como los cimientos para poder catapultarme a otra parte que no es tan tangible, pero que es infinitamente más real y fue y será en nosotros. Esa parte sempiterna, es esa parte del alma, es esa parte que ha hecho todo el esfuerzo titánico para encarnarse y venir aquí, para hacer esta vía humana, esta también casi como procesión. Necesitamos primero la edificación de abajo para poder verticalizarnos y que no se nos desmantele, digamos, un poco el estandarte. Así que en esta primera parte vamos a hablar justo de estas 4 primeras, de la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Pilares básicos están lógicamente recogidos en Platón, en su República, en ciertos también diálogos muy específicos que hablan de estas virtudes, y de una forma pormenorizada, si cualquiera de ustedes quiere profundizar
Evidentemente yo solo soy una mera transmisora. La fuente la tenemos en Platón y en otros grandes, y tendremos entonces que acercarnos a ellos para ir también como embebiéndonos, porque son guías, y son además guías de luz. Y hablaríamos de otras tres que yo las he elegido, podría haber elegido otras, pero no sé por qué me han venido estas. Y estas ya son otro tipo de virtudes y van a relacionar al hombre con ese aspecto como más divino, más espiritual, la esperanza, la compasión y la trascendencia. Y bueno, ya sin dilación vamos a pasar un poco a hablar de ellas. Evidentemente he dicho que estas 4 primeras están categorizadas. Platón nos habla de 4 virtudes cardinales y nos habla y nos dice que son las que constituyen de una forma justa la armonía en la actividad del hombre. Nosotros estamos a veces, en busca de la armonía, ¿no? Y nos apuntamos a todo tipo de cosas. Hacemos yoga, meditación, retiros, mil cosas para conseguir armonía. Respiramos, 1000 cosas, ayunos, 1000 cosas para conseguir la armonía. Pero nos hemos olvidado a veces de ciertas cosas y Platón dice, señores, recuerdo, si queremos que haya armonía, por cierto que armonía es salud y salud es armonía, entonces tenemos que tener trabajadas estas 4 virtudes capitales. Y vamos ya, me voy a parar un momento. En este fresco no están las 4, pero sí están 3, las 3 primeras. La primera que aparece a mi derecha es la fortaleza. La fortaleza ya aparece con una mujer, está agarrando a un roble. Y esto que decimos nosotros, hoy es más fuerte que un roble, ¿no? Es más fuerte que un roble. Pues hace un poco este fresco alegoría a la fortaleza y a esta también construcción de este árbol. Vamos a tener la prudencia. Y la prudencia es muy curiosa, la voy a desarrollar un poquitín más específica. Todas van a estar desarrolladas, pero esta me la voy a guardar un poco. Ella aquí, aunque no se ve, se está mirando en un espejo. Y por otro lado tendríamos aquí también esta parte de la fortaleza. Alguna de ellas o todas de ellas tienen algo en la mano. Aquí ella lleva como me parece que se llama bocal, una boca de estas de caballo. O sea que hay algo que va a sujetar. Y es que también cuando nosotros trabajamos las virtudes nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener grandes rivales que van a estar representados por todas nuestras pasiones y también por nuestros instintos, esa parte más instintiva. Esa parte más instintiva vamos a tener que poner una rienda, pero bien ajustada, si queremos en esta empresa prosperar. Y la justicia abraza a todas ellas, pero vamos a ir por partes. Hablamos de la templanza. Cuando describimos la templanza, hablamos que hay un autocontrol voluntario. O sea que aquí uno no es presa de estas cosas como aperitivas, estas apetencias más bajas. No, uno se da cuenta, ejerce un autocontrol y aparece entonces el ejercicio de la autodisciplina. El autocontrol tiene que llevar luego esta autodisciplina. O sea, no solamente es controlarse, sino es educarse, disciplinarse. En la antigüedad se hablaba de encrateia. Platón va a conocer la templanza y la va a definir, incluso más antes de Platón, Sócrates, como sofrosine. Y hace un poco también eso, referencia a esta
abstención de hacer algo perjudicial. Y es que cuando nosotros hablamos de fortalezas, no solamente es fortalecerse para eliminar incluso los miedos, los temores que nosotros tenemos, sino también es frenar en nuestras acciones que en un momento dado pueden ser temerarias. Porque nosotros, a veces sin darnos cuenta, de una forma cotidiana tenemos actos y acciones y actitudes que son temerarias, pero a veces las tenemos tan estereotipadas o tan incluidas en lo cotidiano que no nos estamos dando cuenta de que son verdaderas temeridades. Y pongo, por ejemplo, no sé, cuando a lo mejor nos podemos acercar al médico, ¿no? Y el médico dice, bueno, pues se está enfermando de una forma reiterativa de pulmón, tiene que dejar de fumar. Y la persona acaba de escuchar y se va por la puerta y nada más que abandona el hospital, se enciende el cigarrillo. Eso es una temeridad, ¿no? Es una temeridad. A lo mejor pueden pensar ustedes que yo estoy exagerando, pero no. No, hay cosas que se están normalizando y yo digo no se normalicen cosas que no son normales y sobre todo no se normalicen cosas que van en contra de poder elevar nuestra esencia, porque eso es una profanación y eso es una violación de la vida, esto no puede darse. Así que abstención de hacer algo que sea perjudicial, ¿no? Control también de la venganza con la práctica de la no violencia y el perdón. Aquí, si hay alguien que nos puede ilustrar, son bueno, todas estas también filosofías orientales, con estos cultivos de la compasión, estos cultivos de este amor incondicional, que la verdad que bueno, son muy elevados, ¿no? Y también tenemos incluso personajes que son muy referentes en estos cultivos, ¿no? Y los tenemos incluso en este momento, o sea, son contemporáneos algunos nuestros. Habla también de este temple de la ira a través de la calma. Y como se están dando cuenta, digamos que a cada veneno tenemos el antídoto. El antídoto sería, evidentemente, esta virtud. O sea que nosotros solo tenemos que observar y decir, bueno, si estoy haciendo esto y esto tiene connotaciones negativas, pues me voy al otro polo y voy por lo menos a compensar, ¿no? Mitigación de la arrogancia mediante el cultivo de la humildad y la modestia. Esto yo creo que en esta sociedad nuestra necesitamos, bueno, no solo caldo, sino 3 tazas de esto. 3 tazas de esto. Nos está faltando por los 4 costados y esta arrogancia nuestra nos está llevando a unas situaciones pues, muy expuestas. También a veces esta arrogancia va a poner también en evidencia el infantilismo que tenemos como sociedad y también como seres humanos y evidentemente algo tendremos también que hacer, o sea, no podemos quedar eternamente en edad infante porque no tenemos ya ese tipo de edad, ya tenemos que pasar, como diría mi hijo, a otra pantalla de juego, ¿no? Ya nos toca jugar en otra liga, jugar en otra liga. Dominio de los excesos. Y aquí también tenemos este abuso, ¿no? De estas cosas innecesarias, de este lujo por el lujo, de esta ostentación que es vana, que está hueca, que de alguna forma también nos maquilla externamente, pero deja en evidencia que solo es una carcasa. Así que esta templanza podría entonces casi como ser una actividad de moderación, de mesura. Y acuérdense, este control totalmente voluntario, que cuando uno se vea que esto disminuye, vuelva otra vez a ponerse a las riendas, que coja y que también que se domine. Cojo esta frase de Cicerón, porque dice que la templanza es un gran capital. Y aquí cojo este cuadro de Edward Burne, que es del 1872,
Y no sé si se ve bien, pero ahí aparecen como, casi como dos opuestos. Esta templanza, esta mujer, tiene unas llamas en los pies, se está quemando. Digamos que ella misma se somete al fuego, pero también ella misma se templa, porque se vierte agua fría. Y ustedes ya saben cómo se templa una espada, que es un metal muy duro, pero que necesita someterse a un fuego. O sea que a veces construir el virtuosismo de la templanza va también a necesitar arrojo, porque nosotros nos vamos a tener que poner y exponer a esto que en un momento dado puede ser agresivo, nos puede quemar, pero fantástico si lo que nos quema es ese barniz que es totalmente postizo. Y que en un momento dado uno sepa hasta dónde tiene que, que caigan las cenizas, que aparezca una desnudez, pero que esa desnudez sea tan real que enarbole esta templanza. Vamos a pasar a hablar un poco de la prudencia. Y bueno, la prudencia, pues aquí un poco lo mismo, en esta sociedad, prudentes, no sé si somos. Individualmente no sé cómo somos de prudentes. Y habla, me gusta mucho esta referencia, comportamiento orientado a la felicidad. La felicidad en la antigüedad no hablaba de este estado super happy y todo, como digo yo, como de vivir en Disney y unicornios y elefantes rosas. No iba de esto. Nada que ver. Hablaba de la perfección. La persona sería feliz porque se perfeccionaba y perfeccionándose conquistaría también la felicidad, porque esa perfección lo que le daría también es una paz interior y entonces esa paz interior desvelaría un poco el sentido más íntimo y más profundo de la felicidad. Habla también de la cautela, de la moderación, del discernimiento. Y ojo, porque aquí también tenemos otra clave maestra. Nosotros a veces pues no somos prudentes porque no sabemos pues qué está bien y qué está mal. Y también en la sociedad donde estamos metidos hay cosas bastante ambiguas, o por lo menos yo a veces lo siento así, ¿no? Escuchas a alguien y dices, pues esto me parece que está bien. Y escuchas al rato a otra persona y dices, pues esto me parece que también está bien, pero si es opuesto, alguno de los dos seguro que no está bien. O sea que necesitamos pasar todo lo que vemos, todo también lo que sentimos, por el filtro del discernimiento. Y entonces ahí uno tiene que ser muy prudente, muy prudente. Va a hablar también de esta cordura y la cordura habla un poco de corazón. Y la prudencia viene también dada por una sabiduría que va a aportar el corazón, que va a aportar ese órgano maestro, donde el corazón templado y prudente va a tener sensatez y un buen juicio, autocontrol o autoconocimiento como camino a la sabiduría. Eso sería discernimiento, autoconocimiento como camino a la sabiduría. Todo lo propuesto a mí me parecen vías muy elevadas, pero aunque parezcan como vías elevadísimas, yo las tengo que aterrizar aquí hoy a tierra, aunque solo sea para recordar, para volver otra vez, a meternos en ellas, a bañarnos y bueno, a través del contacto hacer como un recordatorio. Se hablaba en la antigüedad de la recta ratio factibilium, y esto era este recto conocimiento del hacer y también reflexionar sobre el hacer, que no fuese un hacer por hacer, porque ahora también nosotros en un momento dado tenemos como una inercia en esto de hacer y de querer hacer, y a veces es como una locura de no parar, y no sé si esto tiene muchísimo sentido o lo mismo hay que también reflexionar. Este hacer está sobre todo en esa línea de poder expresar lo que viniste a dar,
o es un hacer vano o por cubrir un tiempo o por escapar y como evasión de las tareas a hacer. Esto también a veces sucede. Así que, bueno, aquí tenemos a la prudencia y la prudencia ahí tiene un espejo y también tiene una serpiente. La serpiente siempre ha sido símbolo de sabiduría y prudencia acabamos de decir que es justo este autoconocimiento como camino de la sabiduría. Y también la serpiente es un animal con mucha cautela. Es un animal que no se mueve de cualquier manera. Es un animal prudente. Y ese espejo, donde esta prudencia se refleja, va a hablar también de los diferentes tiempos que nosotros tenemos. Del tiempo pasado, del tiempo presente y también del tiempo futuro. Y lo vamos a ver mejor en esta otra alegoría, porque es como más ampliada. Y si nos damos cuenta, esta prudencia es casi como esta cabeza de Jano. Tiene dos versiones, una joven y otra como muy vieja, como muy antigua. Y nos habla también de ese pasado, de eso que nosotros dejamos atrás y de ese momento presente. Y de ese también observarnos, mirarnos a la cara, mirarnos en qué nos estamos también convirtiendo, en que haya esta observación en el tiempo. Y me gusta mucho también esta frase de Platón, dice: canas, argumentos son de edad y no de prudencia. Porque no todo el mundo que tiene edad se ha convertido necesariamente en alguien sabio. A veces se nos va el tiempo y perdemos ese tiempo y no solo adquirimos edad, sino que dejamos de adquirir sabiduría y dejamos de crecer en esto de estas virtudes. Esta cara de juventud sempiterna es la cara o digamos la expresión del alma, que siempre debería estar en presente. Siempre el alma debería de carnalizarse en presente. Y desde ahí tener la suficientemente prudencia para no quedarnos solamente en ese reflejo de a lo mejor lo que fuimos y tampoco lamentarnos en esto de que, la vejez se va a apoderar de nosotros. Para un filósofo, para alguien que se cultiva y que trabaja sus virtudes, la edad no es un impedimento, sino todo lo contrario. Se ve catapultado a través de la edad, se construye con los años. Así que los años bienvenidos si son con esta sabiduría y envueltos de prudencia. Vamos a pasar a hablar de la fortaleza. Hablando de fortalezas emocionales, pues hay que hablar de la gran virtud fortaleza. Fortaleza viene de fortis, y habla de fuerza y habla también de valor. Me gusta mucho esto de tener valor, Y Platón habla de Andreia, firmeza en las dificultades y constancia en la búsqueda del bien. Y esto me parece algo también impresionante. ¿Se imaginan ustedes que a diario nosotros nos emprendiésemos desde bien temprano por la mañana en la búsqueda del bien, en todo aquello que desempeñásemos? Yo creo que seríamos otra sociedad y seríamos infinitamente más cooperativos, seríamos otros. Concebir el bien interno, lo que es bueno para nosotros, y también lo que es bueno para nosotros es también bueno, por ende, para los otros. La fortaleza habla también de este combatir las miserias y estas debilidades en uno mismo. Pero para combatirlas hay que conocerlas. O sea, y hay veces que uno es como que mira para otro lado. Cuando ve una debilidad, no quiere ver esto, no reconoce su debilidad. Y la debilidad es un campo de trabajo, es algo que interesa mirar.
porque cuando una persona tiene un terreno que está débil, es un terreno sin construir, y una debilidad entonces es una posibilidad. Decía Santo Tomás que en las debilidades estaban nuestras fortalezas, y yo digo, claro que sí. Claro que sí. No te apartes de mirar esa debilidad y trabaja, construye ahí, fortifica esa debilidad y vamos a ver qué aparece, ¿no? Vamos a ver qué somos capaces de hacer con esa debilidad. Así que es importante ponerse justo en contacto con uno y verse las flaquezas. Es muy importante. Nunca se escondan ustedes de mirarse esto. ¿Dónde está, pues a lo mejor, un dolor, una pierna quebrada? ¿Qué está pasándonos? ¿Qué está pasándonos? El cuerpo es muy veraz y habla, que tiene un lenguaje que es totalmente, rotundo. Así que incluso en esos avisos del cuerpo, que en un momento dado va a hablar de nuestras debilidades, podemos también trabajar a través de este cuerpo, como instrumento para también fortalecernos a otros niveles, vencer el temor y huir de la temeridad. Esto era un poco lo que hacía yo referencia al principio, ¿no? Que claro que es importante esto de vencer el temor, vencer el miedo. Para mí hay un padre de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. Y cuando la persona está muy también trabajada justo en esta virtud, no le tiene miedo ni a la muerte. Sobre todo, no le tiene miedo a esta muerte física, que es un sí o sí, que se dará y que nosotros todos vamos a ser testigos de cuando esto suceda. Pero la identificación con el cuerpo, evidentemente, esto es un flaco error. No podemos quedar identificados con solamente esta manifestación. Tenemos que observarnos dónde están nuestras otras dimensiones y no podemos olvidar estas dimensiones porque vinimos de ellas, estamos en ellas y seguiremos en ellas. Y de hecho, el transcurso de la vida de un individuo es casi como para recopilar, o el alma va a recopilar el contacto por experiencia y es eso lo que se atesora y es eso lo que se lleva. O sea que si hay una real empresa, es la empresa del alma. No es que dices, ay, bueno, pues me pongo con un amigo y abro tal empresa. Está muy bien, pero que no se te vaya la vida en eso. Sí se te tiene que ir la vida o tienes que utilizar tu vida, tu tiempo vital para construir esa empresa interna, esa empresa entonces del alma. Cuando esta empresa está fortificada, no pasará nada cuando uno pues diga, bueno, pues ya me voy a soltar este traje de carne, por cierto, que pesa, ¿eh? ¿Cómo pesa? Yo a veces lo tengo como muy pesado. Algunas mañanas digo, madre mía, qué pesado, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué será eso de morirse, ¿no? Yo todas las noches descanso en paz cuando me tumbo en la cama. Seguramente que a ustedes a lo mejor también les pasa, ¿no? Es casi como algo metafórico, como también un acercamiento, un recordatorio de esto de morirse, ¿no? Y cuando uno se duerme, está muerto, no está la conciencia en ese cuerpo. Y es un estado muy placentero. Y incluso otras vertientes, incluso filosóficas, hablan que ese sueño es un despertar y que nosotros aquí vivimos en un sueño, en un maya. ¿Será eso verdad? Habrá que darle una vuelta. Lo dejo ahí como tema para otro conferenciante. Fortaleza habla de la capacidad de sacrificio de la propia vida por una causa justa. Esto parece como de otro tiempo. Porque ahora, ¿quién se mete en esta empresa? Me viene a la cabeza, no sé, Teresa de Calcuta, por ejemplo, una persona al servicio totalmente desinteresado, brindando su existencia, su propia vida por los más débiles. Para esto se me pone la carne de gallina. No solamente hay que tener fortaleza, hay que tener una talla humana, magnánima, impresionante. Esta mujer no era muy grande físicamente, pero era un titán y fue alguien muy, muy relevante. Y como ella, evidentemente,
Pues bueno, unos cuantos. Y algunos de ellos también anónimos. Yo digo que los héroes a veces son cotidianos y están a veces viviendo, bueno, pues cerca de nosotros, vecinos, compañeros, gente que lo está haciendo posible, gente que está dando su vida por una causa justa, para que esto no se olvide y para que esta vida sea diferente, porque hay gente que todavía cree que esto puede ser posible. En un momento de nuestra vida, o todos en un momento de nuestra vida, sobre todo cuando a lo mejor éramos así como jóvenes, ¿no? Era como, venga, esto tenemos que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Luego yo no sé qué nos pasa y nos hacemos tan serios o tan olvidados que ¿dónde se quedan estas empresas? Que eran nobles empresas, nobles direcciones. Pues el propósito de la vida de cualquier persona, cuando realmente recuerda su propósito, aviva la causa justa. Porque una persona desempeñando su propósito está trabajando por una causa justa, está ordenado dentro de este orden mayor, está dando su nota, que es una nota totalmente única, que es una nota personal, que es una nota totalmente, pues, que no se puede transferir, que es necesaria, es necesaria. Así que este sacrificio, que a veces también está mal entendido, porque hablaríamos de un sacro oficio, de un oficio sagrado, porque la vida es un oficio sagrado. La vida es un oficiar sagrado, es también, no solamente es un poder que a nosotros se nos entrega, sino también que es un deber y es también como un voluntariado. Cuando a nosotros se nos da la vida, nosotros hemos sido agraciados, pero no solamente somos portadores de esa vida, sino que tenemos que hacer como esta retribución, como devolver. Y para eso entonces toda la vía del servicio. Y el servicio desinteresado, por cierto que en esta escuela hay un montón de servicio desinteresado, un montón, incluso en otras, pues eso, en vertientes muy específicas, comedores sociales, en fin, replantación de árboles, ayuda humanitaria cuando hay situaciones de conflicto. Cuando las personas entramos en la vía del servicio, hacemos entonces y desempeñamos este sacrificio, este sacro oficio, este oficio sagrado, que es el oficio más elevado de un ser humano. Dar valor al alma para poder afrontar con coraje y vigor los riesgos, moderando el ímpetu de la audacia. Y aquí, claro, en la fortaleza ponemos delante y de cara al alma, porque no podríamos poner cualquier otra cosa, tendremos que ponerla a ella, porque es por ella, para ella, por la que estamos aquí y debemos entonces también un poco esta vida nuestra y este desempeño. Y aquí tenemos a Séneca y nos dice que algunas veces incluso vivir es un acto de coraje. ¿No les ha pasado a ustedes esto? ¿No han reflexionado esto? Es decir, tengo que echar coraje, ¿no? ¿Pero qué es echar coraje? Porque otra vez este cor que habla del corazón. Y en otros momentos también de la historia, los seres humanos ponían el corazón por delante. Y esto es echar coraje, poner el corazón por delante. Y uno podría decir, bueno, pues es un órgano de las pasiones, en un momento dado podríamos perdernos por una pasión, pero no. El corazón por delante es ese corazón que no solamente es un órgano sensible a estas pasiones, sino que ya incluso la ciencia dice que es un órgano, que es también un órgano pensante, porque este órgano está neuronado. Hay un grupo de neuronas muy específicas del corazón, o sea que podemos decir que tenemos inteligencia del corazón. Sí, la ciencia nos dice, no solamente es inteligencia, es sabiduría. Y ojo, el corazón, cuando lo observamos científicamente, resulta que tiene una respuesta infinitamente más rápida que la cabeza, que el tejido cognitivo, infinitamente más rápida. Y cuando hablamos de tengo una corazonada, es mejor hacer caso a esas corazonadas, porque en un porcentaje prácticamente alto, altísimo, digamos que el corazón, cuando pega ese vuelco, está dando una respuesta veraz. Está marcando también una dirección.
y también está marcando una acción. Las manos como extensiones del corazón. Cuando un ser humano utiliza y hace cualquier acto desde su corazón, está totalmente en su eje y está totalmente volcado en esa acción que es eso, desinteresada, que es constructora y, por supuesto, que le va justo a constituir en esta fortaleza. Pasaríamos ya a hablar de la justicia. La justicia, siendo, y yo la he dejado, la última de estas 4 virtudes o de estas 4 fortalezas capitales, Platón nos dice que la justicia, digamos, que abraza a las 3 anteriores y que el ejercicio de la justicia va a dar esta medida en estas otras 3 anteriores. Digamos que lo justo, siendo también algo que es eso, muy verdadero, sería muy equitativo y sería la medida matemática por excelencia. Evidentemente, de justicia es dar lo justo a cada parte. Hablaríamos también de esta ética, de esta equidad, de honradez, de un estado también de, bueno, la honra esta parte que a veces también no está demasiado a lo mejor trabajada, ¿no? Lo vemos incluso lo mismo retratado en esta sociedad. Ahora el que es honrado está tachado de tonto. Y decir, pues mira qué tonto, pues no se aprovecha, ¿no? Hasta esto lo hemos tergiversado. ¿En serio? Tenemos que pararnos, tenemos que reflexionar. Que esto nos suceda, le puede a lo mejor suceder a otros. Y ojalá que esta justicia estuviera en nuestros gobernantes. Yo votaría seguro, y no tendría ninguna duda, votaría al más justo. Habla también de un sentimiento de rectitud que gobierna la conducta. O sea que es también casi como la justicia es una brújula para la conducta. Armonía entre todas las partes integrantes. La justicia también habla de una unidad común, de un bien para todos, de un bien que beneficie a todos, de un bien que eleve a todos. Obrar rectamente desde la voluntad. Dice, sobre ella gira la vida moral de una persona. Claro, habrá que observar también nuestros principios éticos y morales, que a veces también brillan por su ausencia, ¿no? Y dice que la justicia exige que haya este débito, un débito exigible. O sea que nosotros, incluso internamente, tenemos que responder o exigirnos de responder justamente. No vale esta ambigüedad, bueno, me lo pienso, mejor para mañana, no. La justicia se tiene que exigir y uno tiene que mirarse al espejo y decir esto es justo y esto es lo que hay que hacer. Y aquí no hay divagación ninguna, no hay retórica, no hay nada. Esto es lo exigible y esto es lo que se debe de hacer. Y exactamente igual que nosotros lo haremos internamente, también se le puede pedir a los otros. Pongo por ejemplo, a veces en la crianza de una casa tenemos a veces infantes y no se les exige y resulta que hay cosas que se les puede exigir porque la pueden hacer. Y a veces esto de hacer cosas por los otros o no dejar hacer o no exigir lo que pueden dar de sí nos está debilitando. Y nos está debilitando incluso a nivel académico. Los estudiantes, bueno, no se les exige porque, madre mía, pobrecillos, van agobiadísimos, entonces no les vamos a exigir, bajamos las calificaciones, no se exige a nada, no se exige a nada. Y claro, y estamos cayendo, en fin, en unas latitudes que dices, bueno, como sigamos así, ¿va a valer todo? Porque ahora también dicen que todo vale. No, todo no vale. Y esto es casi, en fin, una máxima. Todo no vale, vale lo justo y vale lo que hace justicia.
Vamos a ver también que la justicia aquí aparece totalmente despierta, aparece con sus ojos abiertos, no lleva esa banda y aparece con su espada, y aparece con esa espada que apunta a lo elevado, porque cuando se habla de una justicia real hay que invocar a la justicia divina, porque ya sabemos cómo va la justicia de los hombres, ya sabemos cómo va la justicia que nosotros tenemos aquí. No es nada justa, pero menos mal que hay bienes más elevados que nos rigen y estaría esta justicia. Y aquí aparece Marco Aurelio. De Marco Aurelio se puede decir muchísimas cosas, pero si algo es relevante en él es que es el gobernante más justo que ha tenido la historia de la humanidad. Y alguien, bueno, de virtuoso, no, lo siguiente. A él le toca llegar justo a ser emperador y en el momento que coge ese cargo, Roma es un caos. Hay un montón de comunidades alrededor que están asediando Roma. El río Tíber tiene una crecida y hay unas inundaciones brutales en Roma. Gracias a esas, o desgraciadamente con esas inundaciones, aparece una hambruna absoluta y total. Después de esa hambruna aparece la peste antonina, que se lleva por delante matando a más de 5 millones de personas, y todo esto en los 19 años de gobernancia de este emperador. Y en 19 años este hombre está al servicio totalmente de su pueblo. Y además dice, aquí estoy al servicio, hasta el último día de mi existencia, hasta el último minuto, haciendo servicio. Este hombre no solamente se repone a esto que les acabo de contar, que ya es dramático, que es duro, sino que a nivel personal, este hombre le toca enterrar a 9 de sus 13 hijos. Si es duro enterrar a un hijo, él tiene que recomponerse y ser testigo de cómo 9, por la peste, que morían también algunos de sus hijos en combate, los tiene justo que dar entierro. ¿Cómo puede ser una persona o qué capacidad de resiliencia puede tener un gobernante para poderse todavía elevar, constituirse y seguir ahí, como digo yo, al pie del cañón? Estamos hablando de alguien impresionante. Este hombre, en su intimidad, se escribía a sí mismo. Llevaba un diario. Y incluso a veces en la tienda del campo de batalla, en la noche, con una pequeña lucerna, se escribía. Y se ha recogido este texto, que eran textos o escrituras para sí mismo, porque él se daba consejos hacia sí mismo para poder aguantar. Y se hablaba de estas virtudes que estamos hablando, y se recordaba y se volvía a recordar. Este texto ha sido recogido en sus meditaciones, un libro que, encarecidamente recomiendo, las Meditaciones de Marco Aurelio. Un libro que incluso en ciertos momentos se va a repetir y a tripitir hasta la saciedad frases que casi que son como máximas y que se las recuerda y que se las vuelve a recordar, como diciendo, venga, incluso aunque caigas, vuélvete a levantar. Evidentemente, estamos hablando de alguien que claro que tenía un propósito tan altísimo, tan elevado, que no tuvo ápice de flaqueza, y eso que, en fin, podría haber quedado por el camino, aunque fuera solamente por el deterioro psicológico de lo que le pudo suponer la pérdida a nivel familiar, ¿no? Recógete en ti mismo. El guía interior, racional, puede por naturaleza bastarse a sí mismo practicando la justicia
y, según eso mismo, conservando la calma. Y esto fue lo que él hizo. Veía todo lo que había, que era, aquel momento social y aquel momento personal, ¿se imaginan? Tuvo que ser durísimo, durísimo, pero él se recogía y él meditaba y él se hablaba. Y ahí era donde, en esa conversación íntima, encontraba calma. O sea que nosotros, más allá de ir al psicólogo, al psicoterapeuta, tenemos que volver hacia nuestro interior. Y ahí está una guía. Y es una guía que, si está sólida y está recordándote estas virtudes, te hará de una forma también, capital, será casi como un faro de luz, te marcará lo próximo a hacer. Y evidentemente este hombre tenía muchísimo que hacer, porque no solamente tenía estos 13 hijos de sangre, sino que él acogió a todo un imperio romano como su familia. Hay que ser grande, ¿verdad? No me lo puedo ni imaginar, me emociona. Y aquí tenemos también a Platón, y vamos a hacer un poco recapitulación de estas 4 porque las hemos tocado. Y dice, la prudencia viene por el ejercicio de la razón. La fortaleza de ejercer las emociones o el espíritu. La templanza de dejar que la razón anule los deseos. Y desde estas, la justicia viene como un estado en que cada elemento de la mente está de acuerdo con los otros. Aquí estamos hablando de una coherencia y de que absolutamente todas estas virtudes, siendo capitales, como él las describía, están haciendo eso, una constitución verticalizante en el humano, una constitución donde vamos a aplicar siempre esta justicia, porque va a dar a todos los elementos, digamos, también su proporción. Y ya vamos a pasar a esas otras virtudes, donde damos un pequeño salto y nos iríamos a virtudes quizá como más metafísicas o más del alma. Pues vamos a pasar. Aquí les presento a Espe o Espe. Ella es una deidad, Spes es una deidad romana y encarna o recuerda la esperanza. Dicen que es la última de las virtudes, y lo que sí podemos decir, y lo decimos, es que la esperanza es lo último que se pierde. Por eso la dejaban así como, bueno, como para lo último. La esperanza es lo último que se pierde. Cuando a un ser humano no le queda nada, donde agarrarse, aquí está ella, la esperanza. Para mí la esperanza es posibilidad. La esperanza es hacer lo posible donde no hay nada. La esperanza también hablaría de un alto ideal, y hablaría también de un sueño, pero de un sueño que se puede materializar. Y la esperanza, que evidentemente cuando se la aterriza es la que va más allá, dejaría también como una losa de piedra en un camino que está todavía sin determinar. Y cada losa o cada baldosa de esperanza, digamos que construye también el camino que cada ser humano va a poder también transitar. Cualquier ser humano porta esperanza, cualquier ser humano, pero no todos los seres humanos son esperanzadores. Y a veces la gente pues se desespera o entra en desesperanza.
nunca caigan en la desesperanza. Me gusta mucho esta parte de esperar, habla de esperar, pero no habla de un esperar sentados. La esperanza no te quiere ver sentado, no. La esperanza cuenta contigo. La esperanza te quiere en movimiento. La esperanza te necesita. La esperanza forma parte también de la evolución y la evolución nos necesita. Pero no nos necesita dormidos, no. Necesita que ese soñador sea un soñador despierto y que ese soñador sueñe y haga su vida o de su vida un sueño. Claro que está totalmente permitido soñar, pero que no quede ahí en algo como etéreo, sino que a través incluso de este propósito que tú portas puedas meter esta esperanza y, siendo posibilidad, perpetúes esta posibilidad en esta tierra, me gusta mucho porque no solo habla de expandirse o de este movimiento, sino que también habla de espié. Necesitamos entonces esta acción, esta también dirección. Nosotros somos el hombre que camina. Un ser humano es cuando se manifiesta. De ahí que entonces nuestro movimiento es de capital importancia. Y entonces este gesto de direccionarte, de accionarte, forma parte también de la esperanza si realmente la sueñas y la llevas a la vida de la forma, la construyes. Así que mírense siempre en términos de esperanza, siempre en términos de esperanza. Den esperanza. Dar esperanza también es dar aliento de vida. Y yo digo que la esperanza también es casi como una gestación. Ahí tenemos este estado de buena esperanza y ahí tenemos esta visitación dándole dándole la buena nueva, ¿no? La esperanza necesita casi también como un periodo de maduración y es esa maduración a este nivel, pero es como, venga, la voy a bajar a mi tierra, la voy a cultivar, la voy a gestar y luego la voy a parir. Nosotros nos tenemos que parir a nosotros mismos 1 y 1000 veces. 1 y 1000 veces. Y haciendo esto también seremos una renovación, y volveremos también incluso a darnos a nosotros mismos esperanza, porque cuando yo nazco y renazco a la vida, soy una esperanza para el mundo. Pero ¿desde dónde nacemos o cómo renacemos? ¿Renacemos desde las virtudes? Y yo digo, claro que sí, ¿no? Para eso es esta conferencia, para renacer desde las virtudes. Aristóteles habla de este hombre despierto. Y es que, claro, dice que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Nos invita a soñar, pero a que no quede solamente ahí como algo efímero, sino a que este hombre despierto y este hombre que camina construya su sueño, dé al mundo su sueño y que sea un sueño de prosperidad, ¿no? Un sueño también de abundancia, un sueño de justicia, un sueño de templanza. Nos tendremos que atrever a soñar. Y pasamos ya a la compasión. Para mí la compasión es pasión y habla también del corazón, pasión con el otro. La compasión nos pone a todos, digamos, en un mismo umbral, y vivir desde el corazón es vivir de un lugar muy noble. Compasión es poder sentir al otro, esta capacidad de resiliencia, también la capacidad interna de escucha sensible
de uno y, por supuesto, del que tienes alrededor. La compasión, para poderla ejercer, necesita también de un tiempo de cultivo, de este diálogo consciente, de este silencio, de esta reflexión, de esta práctica también generosa, volvemos a esta práctica desinteresada, de este voluntariado, y también de esta práctica de meditación compasiva, de que yo pueda incluso tener dentro de mí, dentro de mi corazón, esta forma de pensamiento expansivo, no solamente para mí, sino para todos, el que todos los seres sean felices, ¿no? Que dicen también estas tradiciones orientales, el que todo el mundo esté en paz, el que se pueda expandir esta compasión y que sea también un tejido de sostén, que ese tejido de sostén es necesario, porque hay muchos humanos que se están cayendo y hay muchos humanos que están siendo olvidados. Esto no puede pasarnos, porque aquí vamos todos a una, o vamos todos o no vamos ninguno. Aquí no hay humanos de segunda y de tercera clase, no, aquí somos humanos. Y tiene que estar entonces este ejercicio compasivo, porque es un ejercicio también inclusivo, porque es un ejercicio abrazador, porque es un ejercicio alentador, porque es un ejercicio sostenedor, porque es un ejercicio que es un alimento, porque tiene calidez, porque tiene todo lo que de alguna forma tiene que tener un humano. Por cierto, que hablar de compasión, la compasión es algo que nace de dentro, Y aunque aquí aparece la piedad, y la piedad es compasiva, la piedad es algo que a nosotros nos va a aparecer por contacto de lo que nosotros vemos. Es algo que viene de fuera hacia adentro, que nos impacta, y entonces aparecería esta piedad, ¿no? Pero la compasión no. La compasión no necesita motor de fuera. La compasión es un motor interno. Pero la piedad es otro tipo. Es también una compasión, es otra forma compasiva, pero tiene diferentes o ligeros matices. Aquí aparece también esta otra compasión, esta es la Isabel de Hungría. Fíjense un momento, ella tiene este ejercicio de la compasión, pero por un momento vamos a hacer un ejercicio de introversión, y es como este ser que está impedido, que está medio inválido, ¿no será y no sucederá que en muchas ocasiones está dentro de nosotros? Porque cuando yo, por ejemplo, me observo y me miro, pues resulta que yo tengo como muchos niños impedidos, mucha cosa que está ahí, como esperando a ser acogida, a ser atendida, a ser abrazada, también a no ser censurada. Ojo con la crítica, que nosotros a veces tenemos una práctica que es durísima con nosotros mismos. Y de ahí que entonces estas también, incluso debilidades nuestras cosas también olvidadas, tienen que ser abrazadas por alguien. A veces esto lo mendigamos fuera. Tengo una debilidad y venga, que me acoja a otro. Ojo, esto te puede suceder, que a lo mejor hay alguien muy compasivo, alguien muy resiliente que te abraza. Pero, ¿y cuando no haya nadie? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de nosotros? Tendremos entonces que esta fortaleza, que es una fortaleza superior, tenerla también actualizada, tenerla fortificada. Pero todo se fortifica por trabajo. Así que todos los días con este ejercicio de compasión, de pasión contigo, pasión con la vida, apasionarse con la vida. Apasionarse con la vida es encender esta llama interior,
¿no? Y a veces una persona está, como digo yo, al borde del suicidio y viene alguien y ¡pum!, le rescata. Y a lo mejor ha sido una palabra amable, un gesto. Y eso se agradece tanto. O sea que el ejercicio de la compasión hay que tenerlo de una forma cotidiana. Aquí tenemos a Carver. Me gusta también esta máxima suya. Dice que tan lejos llegues en la vida depende de que tan tierno seas con los jóvenes, que tan compasivo con los ancianos, que tan solidario con los que luchan y que tan tolerante con el débil y el fuerte, porque algún día habrás de ser uno de ellos. Y nosotros también tenemos que tener un poquito esto en mente. La vida está tan sumamente bien hecha que en este gran teatro en el que nosotros participamos, en un momento dado te hacen un cambio de papel. Y cuando tú ya te sabías el papel, lo dominabas perfectamente, te hacen ¡pum! Y dices, espera un momento, ¿y esto? Empezamos de cero. Vamos a pasar por los diferentes roles para tener una mayor comprensión y, por supuesto, una mayor compasión. Antes de que nos peguen el cambiazo de estos papeles, vamos a ver si tenemos esto un poquito más de flexibilidad, esto trabajado, para que no nos pille como de sopetón y de sorpresa. Y ya para terminar, voy a dar paso a la trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia, la verdad que aquí la filosofía tiene un papel reverencial, un papel capital, porque la filosofía casi es como este silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Aquí hay una trascendencia. Aquí en estos diálogos, que son diálogos muy sutiles, que son diálogos superiores, aquí hay una trascendencia. Y cuando esto se practica, y también a través de la práctica del sentido y finalidad de la vida, y volvemos otra vez a ese propósito, va a aparecer también la trascendencia de la vida. Cuando tú sabes tu propósito, tú entonces tomas tu vida como algo trascendente. No es mi vida, no, o déjame a mí con mi vida, no, tu vida es trascendente. Tu vida es supremamente importante. Para llegar a la trascendencia tenemos evidentemente que hacer esta práctica de apreciación de la belleza y también la práctica de la gratitud. Aquí también tenemos que hacer un pequeño parón porque a veces no se agradece nada. Y a diario es como, bueno, pues todo está fantástico y todo como si fuera gratuito. Y no se da gracias ni a la propia vida. Levantarse con vida es un milagro. Porque esta misma mañana no todo el mundo se ha levantado con vida. Si nosotros nos hemos levantado con vida, evidentemente tenemos que dar gracias a la vida. Y esto ya sería casi como un motor, una gasolina que nos pusiese casi como los patines y fuésemos contentos, no, lo siguiente a por el día y tuviésemos, pues eso, los contactos de una forma especial, de una forma, pues eso, trascendente. Pero a veces también caemos en esto cotidiano que es bastante vulgar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. El tiempo, uy, qué calor. O sea, estas cosas que no son nada trascendentes. No son nada trascendentes. Y en lo cotidiano a veces es muy difícil encontrarte con alguien y dedicar 5 minutos de reloj, ¿qué digo? 2 minutos a algo trascendente. Y también hay veces que se escucha esto, dice, es que yo de esto no tengo con quién hablar. Y si hablo de esto con mi familia, dicen que si estoy raro, que vaya al psicólogo, que algo me pasa. No tengo círculo de amistades para poder desarrollar temas trascendentes. Este es un seno, este es un lugar. Es un lugar que aparentemente solo son 4 paredes, pero no. Es un lugar, y yo digo que es un corazón en Valencia,
un corazón latente, porque aquí esta escuela sí se encarga de temas trascendentes. Y se habla de una forma cotidiana de temas trascendentes. Y hay también una práctica de la gratitud. Para que haya gratitud, tiene que haber una mirada apreciativa. Y una mirada apreciativa es una mirada que contempla con tiempo y que penetra más allá de lo aparente para poder ponerse en contacto con lo trascendente. De tal manera que si yo me pongo en contacto con una persona y es un contacto superficial, solo me quedaré a lo mejor, pues mira, lleva la camisa azul o verde, lleva el pantalón. Pero ¿qué tipo de mirada es esa? Esto es una mirada tan innoble, como dirían los filósofos, que esto casi no es ni una mirada digna. Una mirada trascendente es aquella que mira y que va más allá de esto aparente. Y que yo, si hago esa mirada que penetra, es una mirada que contempla algo más allá, la esencia de la persona. ¿Se imaginan ustedes acercarnos a cualquier individuo desde este lugar? Si nosotros nos acercásemos desde este lugar, amaríamos a todo el mundo, porque tendríamos un reconocimiento de su esencia, tendríamos un reconocimiento de su alma. No le estaríamos colgando todo esto que le colgamos, ¿no? Pues tiene no sé cuántos años, pues ahora resulta que es calvo, ahora tiene gafas, pesa tantos kilos. Nos perdemos de una forma a veces tan fácil. Parémonos. Cuando ejercemos o ejercitamos esa mirada trascendente, tenemos un contacto que casi es un contacto que yo diría que es un estado de gracia. Cuando tú te encuentras con un alma y la tienes enfrente y la reconoces, eso, aparece como una gratitud y eso ya es un estado de gracia. Evidentemente, si esto no aparece y nos quedamos en lo superficial, decimos a veces esto de que las personas son como desgraciadas, han perdido ese toque de gracia, han perdido esa mirada trascendente y han perdido entonces esa apreciación por la belleza, esa belleza sempiterna que ha aparecido en las diapositivas anteriores, esa belleza del alma. Para que haya trascendencia, nos ponemos en contacto con estos filósofos solares. Y vuelvo otra vez a repetir casi sobre mis palabras, los filósofos solares no son todos, no. En esta escuela se estudia a todos. Y se estudia a todos de una forma pormenorizada, de una forma capital, de una forma sistematizada, porque son casi como peldaños de una escalera. Y son peldaños también edificantes. Y son peldaños también trascendentes. Y son, y fueron, y serán hombres tan virtuosos y tan capitales que no pueden caer en el saco del olvido. No importa que se estudie lo que se estudie, es que no estudié filosofía, no importa, es que tú te tienes que hacer filósofo ya, y tener los mejores amigos el grupo de los filósofos solares. Dices, no sé con quién ir, pues cógete, no sé, las meditaciones de Marco Aurelio y te pasas un rato con ese virtuoso hombre. Yo no veo a veces mejor compañía. Y luego sales a lo mejor al mundanal ruido, lo mismo aquello te choca un poco, después de haberte puesto en contacto con algo tan virtuoso. Pero por lo menos tú lo llevarás, lo recordarás y también lo mismo, pues algo se pegará. Tenemos que también elegir incluso eso, con dedo, pero con un dedo a donde sabemos que está la magna ciencia. Y todos ellos saben de magna ciencia, de la ciencia mayor. Y la ciencia mayor es la que construye el alma, es la que nos construye
en la realidad íntima de lo que nosotros somos. Así que esa filosofía que en un momento dado se estudia, luego se tiene que hacer práctica. Esta escuela no solamente es una escuela de filosofía teórica, no, es una escuela de filosofía a la manera clásica, pero a la manera práctica. Es una filosofía que se establece para el hombre de hoy y para que el hombre de hoy se maneje en la práctica de lo cotidiano con esos altos valores, con esas altas virtudes, que las recuerde, que las construya, que se edifique, que haga piedra a piedra esas piedras angulares, que se verticalice, que se dirija al sol, que se dirija a la luz, que se dirija a la sabiduría, a la de todos los tiempos, a la que no pasa de moda, porque ahora todo pasa de moda y lo que pasa de moda no tiene una base sólida, no es de verdad, pero ellos hablaban de grandes verdades. Así que para llegar a la trascendencia y llegando a tocarla y trabajándola, nos convertiríamos en estos hombres y mujeres de oro, en hombres y mujeres dorados, porque de alguna forma este trabajo interior abriría paso a la luz. Y era esto que en estas diapositivas, o en una de las diapositivas, hacían referencia de que se viesen las virtudes, de que en cada uno se viesen las virtudes, porque las virtudes son como rayos de luz, son como rayos solares, y cada vez que nosotros trabajamos justo en contacto con estas virtudes, estamos metiendo luz, estamos metiendo conciencia, estamos metiendo sabiduría, estamos trabajando para esa parte real, para esa parte mayor. Quien quiera mover al mundo debe moverse primero a sí mismo. Acuérdense, la filosofía es práctica. Muévanse, conmuévanse y que dentro se dé algo tan apoteósico que no coja, como digo yo, en este cuerpo, que salga, que se exprese, que irradie, que haya como casi una lluvia de sabiduría, de conciencia. Todas las almas de los hombres son inmortales, pero las almas de los justos son inmortales y divinas. Estos somos nosotros. Esta es nuestra íntima identidad. Y esto no se puede olvidar. Así que trabajen las virtudes hoy, mañana, siempre, como este Marco Aurelio, hasta el último minuto de sus días. Y de aquí a la eternidad. Muchísimas gracias.